Bienvenidos a nuestra segunda semana de Mejores Decisiones, Menos Lamentos. Les saluda el pastor Arturo Vargas, pastor de Iglesia Amistad. Me da un gusto poder saludarlos y encontrarnos una vez más en la segunda semana de esta serie. ¿Cómo les fue con la pregunta y el compromiso de la integridad? ¿Somos más honestos con nosotros mismos? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Pero en esta semana vamos a entrar a la segunda pregunta de esta serie. Esta es la pregunta del legado y dice así: ¿qué historia quiero que se cuente de mí? La buena noticia es que nosotros decidimos cuál es la historia que se cuente de mí y lo decidimos una decisión a la vez. Tú y yo lo sabemos muy bien, que toda decisión trae un resultado, trae una consecuencia, trae pues un desenlace. Sin importar si el desenlace, la consecuencia es buena o es mala, ese resultado de nuestras decisiones pasa ahora a ser parte permanente de nuestra historia. Por ejemplo, si en el trabajo el supervisor te pide mentir para entregar un reporte a tiempo y más adelante se dan cuenta que mentiste para entregar ese reporte y te echan la culpa a ti y te despiden por haber hecho eso, ahora esa decisión es parte permanente de tu historia. Si por el contrario te decidiste quedarte a estudiar para el examen que tenías en vez de ir a la fiesta y más adelante obtienes tu licenciatura, ahora esa decisión es parte permanente de tu historia. ¿Sí? Decisión tras decisión vamos nosotros escribiendo las historias de nuestras vidas. Por eso es que sin importar si la decisión es pequeña o la decisión es muy grande, debemos de preguntarnos, ¿qué historia quiero que se cuente de mí? La mayoría de nosotros no miramos nuestra vida como una historia, mas sin embargo lo es, y una historia permanente. Por ejemplo, las decisiones que tú tomaste durante la pandemia, sean buenas o sean malas, en un futuro tus hijos o tus nietos van a contar lo que tú hiciste y cómo te comportaste y las decisiones que tú tomaste durante la pandemia. Ahora eso será parte permanente de tu historia. La decisión de mudarte a los Estados Unidos ahora ya es parte permanente de tu historia. La decisión de la casa que compraste, el vecindario donde estás viviendo, donde viviste la mayor parte del tiempo, ahora ya es parte de tu historia. Pero también hay algunas historias que tal vez no son tan buenas. Por ejemplo, el momento en que decidiste tomar la primera copa de vino, ahora ya eso es parte de tu historia. El momento en el cual decidiste coquetear con aquella mujer que no era tu esposa y tuviste una infidelidad, ahora ya es parte de tu historia. Ese es el punto. Sea que estás tomando una buena o una mala decisión, la decisión que tú estás tomando ahora ya es parte permanente de tu historia. Ya no hay forma de ir hacia atrás y borrar esas malas decisiones que nosotros tomamos. Yo creo que al final tú y yo queremos contar una buena historia de nuestras vidas y mejor, una historia donde tú y yo seamos los héroes de nuestra historia. Y aún a pesar de las caídas que hemos tenido, aún a pesar de las malas decisiones que hemos tomado, de los fracasos a los cuales hemos sido nosotros parte de todo eso, aún a pesar de todo eso, porque al final del día, aún en las películas, los héroes también fracasan. Entonces, lo interesante es que cuando contemos nuestra historia o cuando se cuenta nuestra historia, por lo menos queremos que se encuentre una historia real y espero que tengas el deseo de escribir una historia donde tú eres el héroe de esa historia. Tal vez la pregunta para nosotros sería, ¿qué se requiere para que yo sea el héroe de mi historia? ¿Sabes lo que se requiere? Es algo que tal vez parece muy simple, pero es muy profundo. Lo que se requiere para que tú seas el héroe de tu historia es que hagas una pausa. Es que te detengas y hagas una pausa antes de tomar cualquier decisión y te preguntes, ¿qué historia quiero que se cuente de mí? Porque muchas veces cuando hablamos de nuestras vidas, ¿por qué no pensamos de nuestra vida como una historia? Déjame decirte por qué.
Porque las emociones, estas emociones que nosotros tenemos, no nos hacen pensar, no nos animan o nos motivan a pensar en nuestras vidas como una historia. Las decisiones nos hacen pensar solamente en el momento y nos dejan con la decisión de lo hago o no lo hago, pero tengo que hacerlo el día de hoy. Vamos a pensar que debes de entregar un proyecto y que ya no hay tiempo. En ese momento vas a tener que la emoción te llega y dices, bueno, o entrego el trabajo a tiempo o hago trampa para entregar el trabajo a tiempo o simplemente no entrego el trabajo. Si la emoción te hace pensar, solamente tengo estas opciones, estas son mis opciones, no tengo más. Si estás en una relación y viene la persona y te dice, o te casas conmigo o ya no continúo, tal vez por la emoción te sientes forzado a tomar una decisión. El problema es lo siguiente: el enojo, los resentimientos, los celos, el miedo, las inseguridades, las emociones siempre complican el proceso. Siempre van a complicar ese proceso. Las emociones nos hacen pensar, estas solamente son mis opciones, no tengo otra opción. Pero nunca nos anima a pensar cuál es la historia que quiero que se cuente de mí. Dicho de otra forma, tal vez para muchos de nosotros que podamos entender este proceso, no es verdad que las malas decisiones que hemos tomado en la vida ha sido motivado por una emoción que teníamos en ese momento. Por ejemplo, tal vez te sentías atraído hacia el carro que compraste y más adelante ese carro resultó una mala inversión. Tal vez te sentías atraído, emocionalmente atraído hacia aquella persona y decidiste darte una oportunidad con esa mala relación. Tal vez decidiste comprar algo que no necesitabas, pero había esa atracción emocional y más adelante resultó un gran problema para tu vida. Bueno, este atractivo, estas cosas eran tan atractivas que llamaban nuestra atención y no teníamos otra opción más que simplemente no podemos resistir y hicimos lo que teníamos que hacer. Si tú eres un vendedor, tú sabes lo que yo estoy hablando. Un ejemplo podría ser un vendedor de autos. El vendedor de autos, cuando tiene a la persona, al posible comprador en la agencia de autos, el vendedor de autos sabe que el peor error que puede hacer es dejar salir a este posible comprador de la agencia. ¿Por qué? Porque el vendedor sabe que una vez que esta persona sale de la agencia de autos, pierde ese atractivo emocional. Ya no existe ese atractivo emocional. Y entonces la persona cuando sale empieza a pensar. El espacio, el momento para pensar y empieza a darse cuenta si el carro es una buena inversión, si es un buen negocio, si le convienen los pagos mensuales, si es el mejor carro. Es decir, esta persona, este posible comprador, empieza a tener una perspectiva que anteriormente por las emociones simplemente la persona no lo tenía. Los expertos a esta dinámica, cuando estamos atados emocionalmente, ellos le llaman anclaje, que significa o describe la tendencia humana común a confiar demasiado en la primera información ofrecida al tomar decisión. Es decir, cuando yo recibo la información y me anclé emocionalmente, hay un atractivo emocional, sea en una relación. ¿Qué me dices de la comida? Cuando miras la comida y te sientes atraído hacia la comida, sabes que no deberías de comerlo, pero tu historia en ese momento no te importa tu historia, simplemente piensas o me lo como o no me lo como, sabe rico o no sabe rico y lo haces. En ese momento simplemente así nos sucede, nos anclamos en ese momento basado en ese atractivo emocional. Si tú has estado enamorado alguna vez, tú sabes lo que estoy hablando. Porque cuando te anclaste, es decir, cuando fuimos presa de ese atractivo emocional, lo único que mirábamos era ella. Lo único que pensábamos era en ella. Lo único que queríamos hablar era acerca de ella. Estábamos anclados. Ese atractivo emocional no nos dejó pensar en nuestra historia, sino simplemente en nuestras opciones.
O sea, la pregunta del legado es muy importante. ¿Qué historia quiero que se cuente acerca de mí? Para darte un ejemplo de esto, en la Biblia tenemos la historia de José. José es el hijo preferido de su padre y de su mamá también. Y por tal motivo, por esa preferencia que los padres tenían sobre José, los hermanos tienen muchos celos, mucha envidia. Así es que ellos deciden matar a José. Y terminan no matándolo, terminan haciendo algo más piadoso, que no los convierte en unos asesinos, simplemente lo terminan vendiendo a él como esclavo y sin importar ellos regresan con su padre, le rompen el corazón, no les importó el padre, le rompen el corazón y le dicen, ¿sabes qué, papá? José se encontró con un animal por ahí y murió. Pues resulta que José más adelante es vendido a Potifar. Pero déjame retroceder un poquito con los hermanos de José. Porque la decisión que los hermanos de José tomaron de vender a su hermano y decirle a su padre que José había muerto por el ataque de un animal, los convirtió a ellos permanentemente en mentirosos. Mírame acá. No tomes una decisión que te convierta en el mentiroso para toda tu vida. Por favor, no lo hagas. Déjame regresar a la historia de José. José es vendido por una segunda ocasión a Potifar, ahora ya en Egipto. Y en la casa de Potifar, José tendrá que tomar la decisión. Él puede servir fielmente como esclavo en la casa de un egipcio o tratar de escaparse. José quiere contar una buena historia de él. Así es que él decide quedarse y servir fielmente en la casa de Potifar. Y a través del tiempo se va ganando el respeto, la admiración de las personas. Y Potifar en algún momento lo convierte en la segunda persona más importante, administrativamente hablando, más importante de la casa. Todo mundo sabe y todo mundo nota a José. Hay un atractivo hacia José. Pero la esposa de Potifar también miró un atractivo emocional hacia José. Y la esposa de Potifar lo quiere convertir a José en su amante. Y por un tiempo, según la Biblia nos muestra que esta mujer está buscando a José constantemente. Y lo que quiero que notemos en los siguientes versos que vamos a leer, quiero animarles a que noten que José no está pensando solamente en la emoción, en el atractivo del momento. José está pensando en toda la historia de su vida. Vamos a leer este pasaje. Génesis 39, 8 y 9. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, porque usted es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Sí, José está hablando con la esposa de Potifar y en cierta forma le dice, usted es la esposa, es decir, la historia, su historia, señora, es que usted es la esposa de Potifar, una persona que tiene esclavos, que es próspero, esa es su historia. Además, ¿cómo en su historia puede meter ahora que tuvo una aventura? No se vería muy bien. José tiene que tomar una decisión de cuál es la historia que se debe de contar de él. ¿Cuáles serían sus opciones? La historia de José podría haber sido así, que fue vendido 2 veces, primero por sus hermanos, después a Potifar. Se ganó la confianza de Potifar, trabajó fuerte y se quedó como la segunda persona administrativamente hablando más importante dentro de la casa de Potifar. Una gran historia. O se podría contar que José fue vendido 2 veces, que vivía con ese recelo y cuando llegó a la casa de Potifar y se ganó la confianza de Potifar, él tomó ventaja de esa confianza y tuvo una relación, un adulterio con la esposa de Potifar. ¿Qué decisión? Si te das cuenta, no es la opción al momento, sino la historia completa de la vida de José, de la que él está pensando. José decide hacer lo correcto y decide no tener una aventura con la esposa de Potifar.
Pero la esposa de Potifar no se quedó a gusto y lo acusa a él de tratar de violarla. Así es que José termina en la cárcel en Egipto. La buena noticia es que la historia de José no se había acabado en la cárcel de Egipto, porque entonces la historia de José habría sido, fue vendido 2 veces, llegó a la casa, fue acusado injustamente y llegó a la cárcel. Y ahí se acabaría la historia de José. Ahí no se acaba la historia de José. No solamente es buena noticia para José, es buena noticia para ti. Si tú estás en este momento en una temporada difícil en tu vida, en una temporada que hay mucho dolor en tu vida, yo tengo buenas noticias para ti. Este momento, esta temporada es solamente un capítulo dentro de tu historia, pero tu historia no se ha terminado. Hay mucho más que tú puedes escribir en la historia permanente de tu vida. ¿Dónde termina o cómo termina la historia de José? La historia de José es que él termina en la cárcel, pero José una vez más decide servir fielmente en la cárcel y hacer las cosas bien. En un momento llega a ser de las personas importantes en la cárcel. Me voy a saltar mucha parte de la historia, tal vez en algún otro momento tú puedes mirar esta historia tan fascinante de José en el libro de Génesis. En algún momento determinado, Faraón, que en aquel entonces era como un dios, prácticamente él decidía la vida de todas las personas que estaban en su imperio. Faraón está teniendo un sueño y José viene y le interpreta el sueño. Su trabajo era interpretar el sueño del faraón. Y José le dice a Faraón, mira, Faraón, van a haber 7 años de prosperidad. Van a ser seguidos por 7 años de una hambre impresionante en la región. Y entonces José hace algo que no debería de hacer porque a él nada más le pidieron interpreta el sueño del faraón. Él está arriesgando su vida y le da un consejo al faraón. Le dice, mira faraón, yo creo que lo mejor que puedes hacer es poner un buen administrador para que durante estos 7 años de prosperidad administren bien las cosas, guarde bien las cosas, para que cuando vengan los años malos, la nación y el imperio sobrevivan. Y en una decisión que impactó a José y impactó el imperio egipcio y en muchos más pueblos más adelante, Faraón decide poner a José a cargo de ese gran proyecto. Y José sigue haciendo bien las cosas. Esta es una historia que va mucho mejor todavía, la historia de José. Y entonces llegan los años malos. Y los pueblos, las naciones alrededor empiezan a venir a Egipto buscando la ayuda de Egipto, porque Egipto por José se preparó para esos años malos. Pero no solamente los pueblos de alrededor vinieron a pedir ayuda a Egipto, también llegaron los hermanos, la familia de José. Y la familia de José lo reconocen. Ahí saben que ahí está José. ¿Quién sabe qué puede hacer José en contra de nosotros? Porque nosotros lo vendimos como un esclavo. Somos los mentirosos de nuestra historia. Pero José decide escribir una historia diferente. Él decide no escribir una historia de venganza. ¿Te imaginas años después que tal vez el hijo o el nieto de José le preguntaran, cuéntame abuelito, cuéntanos la historia de cuando llegaron mis tíos y tú te vengaste de ellos. Cuéntanos la historia de cuando algunos los metiste a la cárcel y otros los asesinaste porque ellos se merecían por lo que ellos te hicieron a ti. Esa sería la historia de José. Ahora el título de aquella persona que se vengó quedaría sobre de José. José no escogería esa historia. Él está pensando en una historia completamente diferente. Y lo fascinante de la historia de José, eso es lo interesante, son las decisiones que desde el comienzo él empezó a tomar. Las decisiones de José es la principal razón del por qué vale la pena volver a recordar la historia de José. Es más, la historia de José es tan buena que el día de hoy la seguimos recordando. José decide no vengarse de sus hermanos, salva a la nación, salva al imperio, a los egipcios, salva a los pueblos alrededor y a su propia familia. Es definitivamente una gran historia. Te pregunto, ¿qué historia quieres que se cuente de ti? José y sus hermanos estaban escribiendo su historia una decisión a la vez. Por favor,
por favor, familia, no tomes una decisión en tu vida que te convierta en el mentiroso, en el traidor, el engañador, la manipuladora, la controladora, la chismosa. No escribas la historia de tu vida donde obtengas uno de estos títulos. Déjame decirte por qué. Porque la decisión que tú estás tomando el día de hoy, esa decisión, cualquiera que hayas tomado, y lo que hayas tú ganado por la decisión que tú tomaste, al final lo vas a perder. Y lo único que va a quedar en tu historia es el título de él fue un traicionero, ella fue una engañadora, él fue un mentiroso, ella fue una manipuladora. Por esa razón no deberías de tomar ese tipo de decisiones que te hagan, que te den esos títulos al final de tu vida. Vas a perder lo que tú hayas obtenido con esas decisiones que tú estés tomando. Las decisiones tienen consecuencias. Las decisiones financieras, relacionales, las decisiones espirituales, las decisiones morales, todas y cada una de ellas, cada una de esas decisiones serán parte permanente de tu historia. El día de hoy la clase se llama la pregunta del legado, pero yo quiero llamarle el compromiso del legado, porque el compromiso del legado diría así: yo voy a decidir por la historia de mi vida, de la cual yo me sienta orgulloso. Yo quiero una historia de mi vida que se cuente con orgullo, que puedan decir mis generaciones, mis hijos, mis nietos, una gran historia de mi vida, donde yo sí puedo ser el héroe de mi historia. Yo no quiero una historia donde yo me convierta en el mentiroso, en el traidor, en el que fracasó. Puede ser que yo tenga fracasos en mi vida por las decisiones malas que yo he tomado, pero estos solamente han sido un capítulo. El día de hoy, mientras yo sigo con vida, hoy tengo la oportunidad de empezar a escribir un nuevo capítulo en mi vida. Vamos escribiendo la historia de nuestras vidas, una decisión a la vez. Y eso es la historia permanente de nuestras vidas. Familia, tú tienes hoy la oportunidad, tú decides qué historia se va a contar acerca de ti. No la deciden tus enemigos y no la deciden aquellas personas que te han lastimado. Esa es tu decisión. Espero que tengas un deseo por escribir una gran historia, una maravillosa historia de ti, donde tú seas el héroe de la historia. Quiero dejarlos en su grupo para que hablemos acerca de la pregunta del legado y del compromiso del legado. Hoy tenemos la oportunidad de escribir una maravillosa historia en nuestras vidas.